Muy buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Manejo de la diabetes en el primer nivel de atención, dirigida por el doctor Jorge Calderón Ticona, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Estimado doctor Calderón, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos los participantes. Un gusto poder compartir esta presentación con ustedes, que es el manejo de la diabetes en el primer nivel de atención. Como sabemos, la diabetes afecta a todos los peruanos, en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro, en el sur. Recordemos que diabetes es un trastorno metabólico que tiene muchas causas, se caracteriza porque hay una hiperglicemia crónica, hay trastornos metabólicos principalmente asociados a los carbohidratos, a las grasas, a las proteínas que traen como consecuencia anomalías en la secreción y en el efecto de la insulina. Recordemos también que el número de pacientes con diabetes se está incrementando de forma significativa. Para el 2035 el número de diabéticos se va a incrementar en 55%, ¿no? Y las principales regiones donde se va a incrementar la diabetes es el África, 100%, la región SACA, que es Sudamérica, en el 60% aproximadamente. Los lugares donde más diabéticos hay en el mundo es China con 140 millones, la India con 74 millones, Pakistán 32 millones, Estados Unidos 32 millones. También se cree que para el año 2045 vamos a tener cerca de 784 millones de pacientes con diabetes. Este incremento va a ser cerca del 53% en América del Sur y Central. También se ha encontrado en diversos estudios que la prevalencia de diabetes en Lima, por ejemplo, es 7%, la prevalencia de sobrepeso 42%, la prevalencia de obesidad 21-22%, obesidad central 40%, hipertensión arterial 30%. El estudio Peruviap encuentra que entre un peruano entre 50 y 60 años puede tener 30% de chance de tener diabetes. La prevalencia de diabetes en la costa es 8,2%, Lima Metropolitana 8,4%, la Sierra 4,5% y la Selva con 3,5%. Afecta a partir de los 20 años y la prevalencia se incrementa mucho a partir de los 40 y tiene un pico entre los 60 y 74 años. De ahí la importancia que tenemos que tamizar a partir de los 40 años. Diabetes pertenece al grupo de enfermedades no transmisibles que trae la principal carga de muerte prematura y discapacidad en el Perú. Hay diferentes grupos de diabetes, como la tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional, la diabetes secundaria, por ejemplo, a corticoterapia, la diabetes por otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo un Cushing, una pancreatectomía, una pancreatitis, etcétera, ¿no? Pero la diabetes que más vemos es la diabetes tipo 2. Y yo estoy seguro que todos los que están presentes ahorita en la charla han visto pacientes diabéticos. Y verlos en el primer nivel de atención más equidad, porque a veces no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Por ejemplo, este es un reporte que hicimos con el proyecto Formando Educadores en Diabetes y encontramos que el segundo nivel de atención, los pacientes tienen por encima del 80% un control de glucosa. Pero en la barra azul está el primer nivel de tensión y en la última barra, la morada, estamos en hospitales con especialistas. Fíjense, hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada, en el primer nivel de tensión, solamente 20% de los pacientes tenían glicosilada. En cambio, en hospitales con especialistas, más del 50%.
A LDL, evaluación de LDL, en el primer nivel de atención llegaba a 25-26% y a nivel de hospitales con especialista cerca del 50%. Evaluación del riñón como creatinina, microalbuminuria, a la justa llegaba a 30% en el primer nivel de atención y en el nivel con especialista era el 50%. Lo que nos llamó mucho la atención era que en todos los niveles, menos del 10% evaluaban pie diabético y en menos del 10% también se evaluaba fondo de ojo. Entonces, la calidad de atención en los pacientes con diabetes no es la óptima, sobre todo en el primer nivel. Y la atención que tiene, lo que tiene es relacionada a pie diabético y la atención relacionada a retinopatía también es de una calidad deficiente para nuestro país, sobre todo en el primer nivel de atención. En lo que se refiere, por ejemplo, a acceso a pruebas de hemoglobina glicosilada en los últimos 6 meses, los pacientes de clínicas privadas, 98% de ellos tienen acceso a hemoglobina glicosilada. En hospitales nacionales con especialista, el 50%. En hospitales nacionales sin especialista, el 40%. Pacientes con el segundo nivel de atención, centros de salud, por ejemplo, maternos e infantiles, 25%. Uno de cuatro tiene glicosilada. Y en el primer nivel de atención, puestos de salud, centros de salud que no sean nivel 3, un 22%. Entonces, podemos ver que hay una, sobre todo, hemoglobina glicosilada. Este, también se evaluó, por ejemplo, el acceso a la consulta médica. Y felizmente, tanto en el primer acceso a la consulta es por encima del 70%. Lo que se refiere a medicamentos, el paciente puede acceder a su control, pero que le den su en el primer nivel de tensión solamente el 40% logra la consulta y logra la medicina. En cambio, en el nivel con hospital y especialista, estamos llegando al 65%. Hay veces hay insulina y el paciente no accede al medicamento. Y eso es más marcado en el primer nivel de atención, ¿no? Ustedes deben vivirlo con mayor auxiliares, ya sea perfil de lípidos, ya sea evaluación de riñón. En el primer nivel de tensión, solamente el 40% logra acceso a sus análisis. Y en el tercer nivel de tensión, cerca del 60%. Automonitoreo de glucosa, uso de tiras de glucosa, en el primer nivel 10% y en el nivel con especialista, cerca del 20%. Con este, digamos, este diagnóstico que hay en el primer nivel de tensión, entonces, complicado, ¿no? Me gustaría que escriban en el chat, por ejemplo, si su centro tiene el nombre de su centro, dónde queda, por ejemplo, Centro de Salud del Progreso, que queda en Independencia, y me digan si tienen glucosa, glicosilada, si tienen lípidos y si tienen creatinina, microalbuminuria. Eso sería muy útil para ver cómo están atendiendo ustedes a sus pacientes. Ahora, en el primer nivel de atención, es todo un problema poder atender a los pacientes. ¿Qué podemos hacer? Una solución sería que podamos referir a todos los pacientes diabéticos al tercer nivel, al hospital, que todos vayan a un hospital grande donde hay especialistas. Lamentablemente no tenemos tanta capacidad resolutiva. La otra es que se construyan unidades, centros especializados de diabetes. Tampoco es viable porque no hay espacio y no hay personal para hacer solamente módulos de diabetes, ¿no? Y la otra opción es crear unidades de diabetes dentro de un centro de atención primaria, pero para eso necesitamos personal entrenado, médicos de medicina interna, médicos de médicos geriatras.
médicos de atención integral, que tengan la capacidad de ver a la diabetes y sus complicaciones. Médicos generales también, porque los principales centros siempre van a tener un médico general, enfermeras entrenadas, nutricionistas entrenados, odontólogos entrenados, psicólogos y también técnicos de enfermería. ¿Qué actividades podemos realizar como una unidad de diabetes? Podemos hacer despistajes de diabetes, control del paciente debut, control del paciente continuador, evaluación del paciente con prediabético, control dental, control nutricional, educación al paciente, talleres de ejercicio, caminatas, festivales de alimentación saludable y actividades por el Día Mundial de la Diabetes. Su equipo de unidad su unidad de diabetes debe tener un equipo de laboratorio mínimo que te evalúe glucosa, te evalúe test de tolerancia a la glucosa, te evalúe perfil de lípidos, te evalúe urea, creatinina, microalbuminuria. Y para la evaluación de prediabético necesito monofilamento y diapasón. Algunas unidades de primer nivel de tensión, sobre todo en el cono norte, por ejemplo, han adquirido cámaras de retina para el primer nivel de tensión. Y, y eso es un gran paso hacia la prevención de la retinopatía diabética, porque retinopatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes en el paciente diabético y muy pocos pacientes logran acceder a un control de fondo de ojo rutinario. En la evaluación que hicimos, en lo que les mostré, menos del 5% de los pacientes tenían evaluación de fondo de ojo en los últimos 6 meses. Entonces, que una unidad de primer nivel de tensión tenga una cámara de retina es una herramienta de mucha utilidad que permitiría tamizaje de retinopatía a los pacientes desde el primer nivel de tensión. No significa que todas las unidades de diabetes en el primer nivel de tensión tengan un oftalmólogo. Acá la estrategia es que haya un personal entrenado en la toma de fotos de la retina del paciente y esta toma de fotos tiene dos vías. Una, que por inteligencia artificial detecte qué pacientes tienen retinopatía diabética y dos, que todo se vaya centralizado a un oftalmólogo que esté entrenado en el manejo de retinopatía y ellos diagnostican quienes tienen riesgo o están con nefropatía, retinopatía establecida. Eh, la unidad de diabetes también tiene que ser capaz de llenar fichas de riesgo de diabetes, las fichas del FENRIS, evaluar el paciente con diabetes. Para eso sirve mucho una ficha que se llama QualityApp, las evaluación de prediabético, evaluaciones nutricionales, control de asistencia a los pacientes que son entrenados y también entregar material educativo. Nuestra unidad, y muchos de ustedes deben tener el siguiente equipo: balanza, tallímetro, centímetro, camilla, monofilamento, diapasón, coche de curación, pinzas de curación, gasa, bisturí, archivadores para almacenar nuestras historias, glucómetro, tiras reactivas, lancetas para evaluar nuestros pacientes, ¿no? Y tener un espacio adecuado para entrenar a los pacientes. Este es el Centro de Salud Chacra Colorada con su programa de diabetes. Organizar a los pacientes para que formen un club de diabetes. Este es el club de diabetes del Centro de Salud RIMA, con el doctor Vargas a la cabeza. Y desde el primer nivel de atención tenemos que tener habilidades que nos permitan determinar cómo está nuestro paciente diabético. Y son habilidades que tienen que ver con la búsqueda de pacientes. Y recuerden que para la búsqueda de pacientes nosotros tenemos que buscar diabetes a todo paciente adulto mayor de 40 años. Todo adulto mayor de 40 años puede tener diabetes, por ende tengo que medir la glucosa. También, si es que no tengo una tira de glucosa o no tengo laboratorio, puedo aplicarle el cuestionario del FINRIS.
Este cuestionario te permite calificar el riesgo y aquellos que tengan mayor o igual a 11 puntos, pues tengo que medir la glucosa, ¿no? Otras variables que nos permiten identificar pacientes en riesgo son pacientes con enfermedad aterosclerótica, pacientes con familia con diabetes en primer grado, pacientes hipertensos o en tratamiento antihipertensivo, pacientes con HDL menor de 35, triglicéridos mayor de 250, mujeres con ovario poliquístico, pacientes con sedentarismo y que no hagan ejercicio 150 minutos a la semana de actividad de intensidad moderada, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o macrosomía fetal, pacientes con galactosis nigricans y también pacientes que tengan esteatopatía y que esté asociado a disfunción metabólica. Entonces, yo tengo que evaluar a mi paciente, tengo que identificar factores de riesgo, si tiene obesidad, por ejemplo, si tiene sedentarismo, tengo que buscar diabetes en las gestantes, y si la paciente tiene estacional, a las 4 semanas tengo que medirle una tolerancia a la glucosa y ver cómo quedó. Generalmente, 5% de las diabéticas gestacionales quedan con diabetes tipo 2, pero cada año este valor se va incrementando. A los 10 años, más o menos 10% de las diabéticas gestacionales ya tienen diabetes. Y eso se va incrementando con los años. Otra cosa es que tengo que buscar algo sencillo para evaluar en los pacientes que van a la consulta, es verle el cuello. Chequeo el cuello cómo está y busco la presencia de acantosis nigricans. La presencia de acantosis nigricans te incrementa el riesgo de diabetes hasta en 3 veces. Tengo que buscar hipertensos y tengo que pedirles la glucosa. Buscar si hay historia familiar de diabetes. Si tu mamá, papá tiene diabetes, entonces tienes riesgo. Si tu mamá y papá tienen diabetes, tienes más o menos 60% de riesgo de diabetes. Si tu mamá o papá tiene diabetes, si uno de ellos nada más, tu riesgo es 30%. Identificar pacientes sedentarios, ¿no? Que están sentados, recostados todo el día, que no hacen actividad física. Pacientes que consumen alimentos no saludables, ¿no? Se comen chatarra, dulces, chocolates, pizzas. Y tengo que buscar la segunda gran habilidad que tiene que tener un personal de salud en el primer nivel de atención es identificar pacientes con síntomas de diabetes. Estos síntomas serán que tenga mucho apetito, entonces va a tener polifagia, o que tenga mucha sed, polidipsia, o que orine mucho, poliuria, que haya bajado más de 5 kilos en un mes. Eso también significa un síndrome consultivo, que tenga fatiga constante, que, que tenga mucho sueño, que la piel esté reseca, escamosa, que tenga visión borrosa. Y en los varones que tenga disfunción eréctil o en la mujer que tenga descenso, ¿no? Este, y recuerden, el punto clave para evaluar riesgo es 40 años. Luego, si yo tengo un paciente con diabetes, tengo que buscar si hay enfermedad coronaria, si hay enfermedad arterial periférica, tengo que ver si hay nefropatía, oftalmopatía y también tengo que buscar si hay pie diabético y tengo que buscar también que haya neuropatía diabética. Entonces, mi paciente con diabetes, tengo que buscar problemas en la visión, retinopatía, problemas en el riñón, nefropatía, problemas en el cerebro, si le tienen un accidente cerebrovascular, problemas cardiovasculares, los pacientes pueden tener infarto miocardio y problemas neurológicos, porque los pacientes, cerca de la mitad de los pacientes con diabetes ya tienen neuropatía diabética. Tengo que buscar, chequear el fondo de ojo con un oftalmoscopio o una cámara retina. A mi paciente con diabetes tengo que buscarle neuropatía, tengo que ver si hay hipoestesias distales, generalmente el paciente siente calambres, hormigueos, parestesias. Tengo que buscar cómo está su riñón y para su riñón tengo que pedirle una creatinina. Con la creatinina tengo que
obtener la edad y con eso, con la edad, el sexo y la creatinina, calculo la tasa de filtración glomerular usando la fórmula seca de EPI, ¿no? Y también mido mi microminuria, tengo que evaluar si hay, cómo está su corazón, tengo que hacer un electrocardiograma, tengo que buscar si hay un problema neurológico, un ACV, por ejemplo. Otra habilidad que tiene que tener el profesional de la salud es que tiene que saber medir la glucosa. Tiene que saber usar la lanceta, la tira, el glucómetro, tiene que saber almacenarlo. Y generalmente en la consulta del hospital Loaiza, por ejemplo, todo diabético le medimos la glucosa en ese momento. Y también vemos los análisis que trae, ¿no? Tiene que saber educar en lo que es el plato saludable. O sea, un paciente tiene que saber comer más o menos la mitad, con ensalada, puede echar grasa vegetal como palta, aceituna, aceite de oliva, puede usar frutos secos. El 25% de su plato debe ser carnes, de preferencia carnes blancas, pollo, pescado, pavo, queso, huevo, leche, yogur. Puede usar también el 25% de carbohidratos, eh, ya sean pan, choclo, yuca, papa, fideo, menestras, de tal forma que los pacientes tengan una comida balanceada. También deben consumir fruta, una fruta en la mañana, en la tarde y en la noche, no jugos, no extractos, y deben beber un vaso de líquidos como agua, limonada, chicha, té, café, agua de piña, maracuyá. No se recomienda el uso de edulcorantes, porque incluso hay estudios que han demostrado que van peor usando edulcorantes. No se recomienda. Y tampoco se recomienda que los pacientes consuman algunos alimentos, principalmente carnes rojas, chancho, carpato, marisco, embutido, menudencia. Evitar las frituras, el bróster, el chicharrón, evitar la comida chatarra, evitar los purés, las sopas licuadas, la gaseosa, torta, chocolate, evitar los jugos, los extractos, frutas dulces con alto índice glicémico como uva, plátano, chirimoya, mango, sandía, evitar el licor y evitar el consumo de sal. ¿Qué sí debe hacer un diabético? Pues comer sano, comer lento, porque hay tres cosas que los pacientes que van mal con diabetes hacen. Uno es que comen rápido, dos es que pican, tres es que repiten. Entonces, están cocinando su tallaricito y empiezan a probar, probar, probar y se acabaron la olla de tallarín, ¿no? Comen rápido, están trabajando y comiendo, o sea, están trabajando y solo les queda 5 minutos para almorzar y en menos de 5 minutos ya acabó el almuerzo. Otro gran error es que saltan el desayuno o saltan el desayuno y el almuerzo. Y como han saltado desayuno y almuerzo, en la noche se viene la venganza y comen el desayuno, el almuerzo y la cena, un atracón alimenticio. La cantidad de comida debe ser moderada y se debe de controlar. ¿Qué sí debe hacer un paciente? Pues hacer actividad física. El tiempo, 40 minutos al día, que puede ser caminata, bicicleta estacionaria, bailar, hacer cardio. Hay muchos aplicativos en YouTube que tú pones cardio leve y listo, tú solamente sigues al televisor y lo haces. Hay muchos talleres de tai chi, talleres de yoga coordinados con los municipios, también deben aprovechar eso. O si no, pues trotar suavemente, hacer tareas de la casa, el jardín, o pasear con la mascota, pasear con el esposo, la esposa, si no hay hijos, con la mascota o finalmente alguna amistad, ¿no? 40 minutos por día. Se debe de juntar 150 minutos por día como mínimo. La actividad física debe ser moderada a la hora de que el paciente se siente cómodo y sea más seguro. No necesitas un gimnasio, simplemente con pasear a tu mascota todos los días 40 minutos es suficiente. También dentro de las habilidades del personal de salud debe ser hacer las pruebas para el paciente con diabetes, este,
chequear, hacer chequeos médicos que tengan que ver a los pacientes con diabetes, chequear la glucosa, la presión, los lípidos, el riñón, el ojo, el pie, y buscar zonas de alta presión por si hay riesgo de úlceras. También buscar síntomas de neuropatía, como por ejemplo entumecimiento, quemazón, dolor al caminar, buscar si es que están pasando por una úlcera o tienen edema, para ver la causa del edema. Y esta es la forma como se usa el monofilamento, ¿no? El monofilamento de 110 gramos debe tener un ángulo entre 120 y 90 grados para ejercer buena presión. El diapasón de Siemens-Weinstein también de 128 megahertz tiene que vibrar y el paciente tiene que decir, siento que vibra, ¿no? Porque a veces le pasas y él dice, sí, siento, 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 siento. Al final no le tocas y el paciente también te dice, sí, siento. Los puntos de evaluación puede ser el dorso del primer dedo y el primero, quinto, tercero metatarsiano, este ángulo de 90 grados por encima. ¿Qué más tenemos para el primer nivel de tensión? Tienes que evaluar si detecta o no la temperatura y tienes que tener barras calientes y frías, ¿no? Frías de 3 a 10 grados, calientes de 30 a 45 grados. O si no tienes barra, puedes agarrar una plancha de metal fría y le dices el paciente siente, ¿no? Y si quieres algo caliente, pues simplemente pones tu dedo, ¿no? Que está a temperatura de 37 grados. También en el consultorio tengo que evaluar reflejo quiliano, tengo que evaluar alteraciones en el pie, como por ejemplo zonas de alta presión, dedos superpuestos, dedos en garra o dedos en gatillo, porque el hecho que tenga dedos en garra significa que tiene una neuropatía motora y eso provoca una hiperflexión del arco plantar, pero también hace una flexión y provoca dedos en garra y eso cambia el ángulo del pie y provoca mayor zona de riesgo en el dorso de los pies y también en la punta de los pies. No olvidar de medir el pulso pedio y el tibial posterior, ¿no? El pulso pedio que está en el dorso de la planta que, que pasa entre el primero y el tercer y segundo dedo, y el tibial posterior, que en la cara interna del pie, detrás del malleolo interno, con los dos dedos, pues medimos el pulso. Puede estar presente, disminuido o ausente. Si tenemos un paciente con pie diabético, úlcera y no hay pulso, el pronóstico es malo, ¿no? Pero si tenemos un paciente con una úlcera y el pulso está presente, el pronóstico es muy, muy bueno. Y bueno, la otra habilidad que tienen que tener es la habilidad de educar a los pacientes. Educar, por ejemplo, en el adecuado lavado de los pies, en la adecuada inspección de los pies. Si usted no le enseña, ¿quién le va a enseñar? La única solución que tenemos es que armen grupos y entren al paciente que se chequee el pie, que vigile, que no hay heridas, ampollas, etcétera, y que se seque, que se ponga una crema y que tenga, pues, y que vaya usando zapatos anchos. Taco máximo 3 centímetros. Horma alta, ¿no? Y recuerden que tenemos que tener nuestro protocolo para el seguimiento de un paciente con diabetes, ¿no? Al inicio hacer la historia clínica, el examen físico completo, medir peso, talla, la cintura, ver la presión arterial y algunas cosas tenemos que hacerlos a consulta, ¿no? Como el peso, la cintura, la presión arterial. Y otras cada año, como por ejemplo actualizar la historia clínica, el examen físico completo y chequear los pulsos por lo menos una vez al año y a la primera evaluación que venga, ¿no? Inspeccionar los pies cada 3 meses, evaluar la sensibilidad, el reflejo aquiliano y el fondo de ojo y la agudeza visual y el examen odontológico por lo menos una vez por año. También lo que tenemos que hacer es medir la glucosa en cada consulta, ver la hemoglobina glicosilada por lo menos cada 3 meses, el perfil de lípidos si es que está alto cada 3 meses, si no, mínimo cada año, el examen completo de orina una vez al año, microalbuminuria mínimo al año, pero si está alterado puede ser cada 3 meses, igual creatinina, el electrocardiograma una vez al año, si es que el paciente amerita por esfuerzo también hacerlo, debe entrar a un ciclo educativo, o sea,
tu unidad, tú tienes que formar charlas, tienes que formar módulos de educación, o sea, qué es dieta, qué es actividad física, cómo es el uso del glucómetro, cómo es el uso de la insulina, cómo manejar una hipoglicemia, cómo manejar una hiperglicemia, ¿no? Que son puntos clave para un programa educativo de los pacientes. Entonces, yo hago un ciclo educativo, pero mis pacientes deben ser reforzados cada 3 meses o al año. Tengo que tener una evaluación psicológica porque la mitad de mis pacientes andan con depresión y la otra mitad andan ansiosos. Y si es que el paciente no controla, requiere insulinoterapia, esquema Basalbolo, tiene una úlcera, un Wagner 3, una úlcera moderada severa, un desprendimiento de retina, pues tengo que transferirlo, ¿no? Yo tengo que pedir una evaluación por endocrinología, etcétera. Entonces, en resumen, lo que yo tengo con mi paciente es que debo de enseñarle a que camine media hora, por lo menos media hora todos los días. El paciente debe llegar a un peso adecuado, pero si tiene obesidad, bajar 10% el peso es una meta sí, alcanzable. Tener una alimentación saludable, debe evitar el tabaco, no fumar, debe limitar el consumo de alcohol, tiene que tener un chequeo bucal, porque recuerden, las gingivitis provocan caída de los dientes, es peligroso y tengo que educarlo en el cuidado de los pies. Lavado periódico, secar, sobre todo entre los dedos, usar cremas en la planta, en el dorso del pie, zapato ancho, nunca andar descalzo, especialmente en la playa, en la arena, en la pista. Hemos visto muchos casos de quemadura, sobre todo en verano. Vigilar que cuando te pongas tu calzado, voltees el calzado porque podemos encontrar, por ejemplo, chapitas, ganchos de tela, ganchos de ropa, lentes, hemos encontrado prótesis de dientes y hasta medias. Ayer vimos un paciente que se había olvidado la media dentro del zapato y él se pone el pie con el calzado, con la media dentro. Entonces, como estaba muy apretado, le apretó el primero, segundo y tercer dedo y él hizo ampolla. Entonces, si eso continuaba, se podía llegar a gangrenar. Otro punto clave con los pacientes que en el manejo, creo, en el primer nivel de atención es que tener metas claras, ¿no? La meta para pacientes con reciente diagnóstico que son estables, menos de 65 años, 7% de hemoglobina glicosilada. Si mi paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, tiene enfermedad renal crónica, tiene cirrosis, tiene insuficiencia cardíaca, tiene infarto de miocardio, tiene más de 65 años, entonces puede tener una meta menor de 8. ¿Listo? Ahora, ¿qué le enseño? Pues tengo que enseñarle a comer, tengo que darle su dieta, su actividad física. Si no tiene síntomas, está con hiperglicemia, entonces el paciente tiene que usar metformina. Entonces tengo que darle, puedo empezar con 500, con 750, con 850, y si es que el paciente no controla, eso dependerá del criterio médico de evaluar de repente semanal, quincenal, mensual, depende del número de consultas. Habitualmente cuando tenemos pacientes y empezamos tratamiento y no tienen síntomas, los citamos al mes, con todo su perfil metabólico para el control. Pero si el paciente tiene síntomas, tiene polidipsia, polifagia, poliuria y la glucosa no está muy alta, está a menos de 200, entonces arrancamos con terapia combinada, por ejemplo, ¿no? Pero si es que el paciente está con síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, podemos incluso darle antidiabéticos orales, pero lo citamos a la semana y lo vemos. Cada paciente es un mundo y cada médico tiene también su criterio, ¿no? Entonces, más o menos al mes debo estar en 1 gramo de metformina y si no controla, a 2 meses ya debo estar a dosis máxima, que son 3 tabletas de 850, que es 1650, ¿no? Así es que mi paciente no controla, ya debo empezar terapia combinada, ¿no? Ahora, si mi paciente no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene enfermedad renal, por ejemplo, no tiene insuficiencia cardíaca, tengo que tener los criterios de Framingham en la cabeza, ¿no? Edema, taxa de ruido cardíaco, crépitos basales,
Ingurgitación yugular, ¿no? Disnea, disnea paroxística nocturna, ortobnets. Si no cumple criterios de insuficiencia cardíaca, y su creatinina está ok y su microalbuminuria está ok, ese paciente puedo usar terapia combinada con sulfonilureas. Con sulfonilureas tenemos en los hospitales glicacida tenemos. Pero si no hay glicacida, la otra que tenemos es glibenclamida. Y la glibenclamida la podemos usar a 5 miligramos, luego pasar a 10 miligramos, luego 15 miligramos, y la dosis máxima de glibenclamida es 20 miligramos al día. Pero en general lo que vemos es que se usa glibenclamida, una tableta, desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Con 15 miligramos creo que es aceptable. Ahora, si mi paciente tiene falla al tratamiento y tiene enfermedad cardiovascular, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal, por ejemplo, tasa de filtración glomerular menor de 60, mi paciente requiere metformina más inhibidor de SGLT2. ¿Listo? Metformina más inhibidor de SGLT2. ¿Qué inhibidor de SGLT2 tenemos en Perú? Pues la palifosina 10 miligramos o empalifosina de 10 y de 25 miligramos. Entonces, tenemos esas dos chances. Podemos darle metformina e inhibidor de SGLT2. Si con eso al mes regresa y sigue alta la glucosa, le podemos agregar glicacida. 30 miligramos, luego 60 miligramos, hasta 120 miligramos. Ahora, si con eso el paciente no controla, el paciente es candidato para iniciar tratamiento con insulina. Ahora, si mi paciente tiene, por ejemplo, glucosa en ayunas mayor de 300, es candidato a usar insulina. Si tiene síntomas de hiperglicemia, como pérdida de peso, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, ese es un examen completo de orina y encuentras cuerpos cetónicos en la orina, ese paciente requiere insulina. Si mi paciente tiene hemoglobina glicosilada mayor a 10, requiere insulina. Si tiene glicosilada mayor de 9, pero con polidipsia, polifagia, poliuria, requiere insulina. Si no alcanza la meta en el tratamiento con 2 o 3 antidiabéticos orales, el paciente requiere insulina. Si tengo mi paciente diabética gestacional, requiere insulina. Si tengo un paciente con crisis hiperglicémica, requiere insulina. Si tengo un paciente con diabetes tipo 1, requiere insulina. Si es un paciente hospitalizado crítico, un infarto, un ACV, una sepsis, requiere insulina. Un paciente con tuberculosis, con síndrome consultivo, requiere insulina. ¿Listo? Entonces, estas son las indicaciones de insulina que tienen que ser evaluadas en el primer nivel de atención. No voy a tener un paciente con falla de tratamiento y voy a hacer la interconsulta al Hospital Nacional para que le arranquen insulina. La insulina le pueden arrancar en el primer nivel de atención. Entonces, ¿cómo es que voy a utilizar insulina? Puedo empezar con insulina NPH a una dosis de 0,1 por kilo. Por ejemplo, si mi paciente pesa 70 kilos, le voy a dar 7 unidades. Pero si la quieres fácil, puedes arrancar con 7, máximo 10 unidades. Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, estadio 4, 5, tasa de filtración glomerular menor de 30, o está desnutrido, tiene cirrosis, o tiene otra complicación severa que tenga mayor riesgo de hipoglicemia, un mayor de 65 años, por ejemplo, pues puedo iniciar con insulina NPH a menos dosis, a 0,05. Entonces, en vez de darle 5, empiezo con 4, empiezo con 3, pero empiezo y luego voy titulando. En caso que el paciente tenga alto riesgo de hipoglicemia, pues puedo usar, por ejemplo, en vez de usar NPH, podría usar glargina, ¿no? A la misma dosis. Y ya casi para terminar, pues se me acerca la una, entonces, aparte de que yo manejo mi paciente y manejo la glucosa, no debo ser glucocéntrico. Tengo que chequear cómo está su índice de masa corporal, tengo que ver cómo está su cintura, tengo que ver la presión arterial. Y si mi paciente tiene hipertensión, tengo que arrancar tratamiento para la presión arterial con ARA2 y ECAS. Si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, tiene enfermedad cardiovascular establecida, pues debo empezar, por ejemplo, rosuvastatina o atorvastatina, ¿no? Si mi paciente está con diabetes, pues tengo que hacer la evaluación de complicaciones crónicas. Ojo, fondo de ojo o cámara de retina,
riñón, con creatinina y microalbuminuria. Tengo que ver el pie, tengo que hablar deformidades, callos, dedos en garra, manejar el pie diabético si es que hay un pie diabético, evaluar la sensibilidad con monofilamento, con diapasón y palpar el pulso perio y tibial posterior. Es básico evaluar la enfermedad vascular periférica. Asimismo, si mi paciente tuviera, por ejemplo, eventos severos de hipoglicemia, o sea, eventos donde el paciente requiere de una tercera persona para que se mejore la hipoglicemia, pues debo derivarlo a otro nivel. Si mi paciente requiere manejo de insulina basal bolo, también debo pasarlo. Si mi paciente tiene un pie diabético, un Wagner 3, un Wagner 4, 5, debo pasar. Significa que un Wagner 1, un Wagner 2, yo lo puedo controlar en mi establecimiento. Pacientes con enfermedad renal severa, que tengan microalbuminuria estadio 3B, 45 menos, microalbuminuria mayor de 300, enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un infarto, una insuficiencia cardíaca, deben pasarlo al siguiente nivel de tensión. Y si mi paciente está en meta, tiene glicosilada menos de 7 o tiene complicaciones, más de 65 años, tiene menos de 8 la glicosilada, pues lo chequeo, lo puedo chequear cada 3 meses. Y si mi paciente no está controlado, si mi paciente está fuera de meta, pues a criterio clínico lo veré quincenal, mensual o semanal. Eso depende del criterio médico. Si yo tengo un paciente muy delicado que hace hipolicemias, hace hiperglicemias, yo le hago monitoreo, automonitoreo de glucosa diario y lo cito cada semana. Ahora, no tiene dinero, lo cito en mi establecimiento cada semana, le mido la glucosa, le hago un perfil y lo chequeo. Y vigilo si es que hay hipolicemias o hiperglicemias. Finalmente, todo paciente con diabetes tiene que recibir su vacunación para influenza, neumococo y COVID, ¿no? Entonces, la atención del diabético en el primer nivel de atención no es tan sencilla. Es un manejo que requiere la implementación de unidades de diabetes en el primer nivel de atención que puedan dar actividades para prevención, para tamizaje activo, diagnóstico oportuno, tratamiento no farmacológico con estilos de vida, tratamiento farmacológico con antidiabéticos orales, uso de insulinoterapia y prevención de complicaciones, principalmente pie diabético, enfermedad renal crónica y retinopatía diabética. Esto requiere un equipo multidisciplinario entrenado. O sea, entrenarse en el manejo de diabetes no es solo con esta charla, es parte, el inicio de su entrenamiento, pero se requiere que tengan práctica, requiere que tengan un paciente, requiere que veas el pie, que te atrevas a curarlo, que no lo mandes a la enfermera o a la técnica para que lo cures porque le digas, no, no tengo tiempo, tengo muchos pacientes. Entonces, que poner, tiene que poner de su parte. En el centro de salud, en el hospital de Camaná y en Sullana, por ejemplo, hay equipos de enfermeras que manejan pie diabético. Y manejan pie diabético Wagner 3 y son son muy capaces en el manejo de la diabetes, coordinan con médicos para el antidiabético oral, para la insulina, para el antibiótico, para la lectura de las radiografías, etcétera. Pero en otros países, el manejo del monofilamento, el diapasón y la evaluación de riesgo para pie diabético lo hace el personal de enfermería. Ya al médico ya llega si es que tiene una úlcera complicada. Las úlceras suaves, Wagner 1, Wagner 2, también pueden manejarlo las enfermeras. Pero si hay una úlcera de mayor complejidad, un 3, 4, ya debe manejarlo el personal médico entrenado. No me quiero playar más. Si es que tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto para poder compartirla. Si es que no hubiera alguna pregunta, puede hacerla también en directo por el chat. Y si no, acá está mi correo electrónico, mi WhatsApp también para recibir cualquier mensaje de ustedes. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, encantado. Aquí dice el chat. Buenas tardes.
Sí, preguntas. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué criterios recomienda para sospechar prediabetes en un paciente asintomático y cómo priorizar el tamizaje? Es una excelente pregunta. La primera pregunta es, ¿tiene 40 años o más? Si solamente tiene 40 años, ya es sospechoso de diabetes y tienes que hacerle una glucosa en ayunas. Ahora, no tienes glucosa, usa el test del FENRIS. Y si tiene más de 11 puntos o más, también hay una glucosa. Pero si no tienes la ficha que está en internet, o lo puedes bajar fácilmente, y tienes un paciente con obesidad, un IMC mayor de 30, tienes que tamizarlo para diabetes. Si tienes un paciente con cintura mayor de 102 en hombres, 88 en mujeres, tienes que tamizarlo para diabetes. Si tiene familia con diabetes, mamá, papá, hermano, tío, con diabetes, tienes que tamizarlo. Si es hipertenso, tamízalo. Si tiene dislipidemia, tamizaje. Si tiene ovario poliquístico, tamizaje. Si tiene una mujer con un bebé que ha nacido con 4 kilos o más, con macrosomía, tienes que tamizarlo. Si ha tenido diabetes gestacional, tamizaje. Y lo más sencillo es que si tú le estás midiendo la presión arterial a tu paciente o le estás chequeando el pulmón, chequea su cuello. Si tiene acantosis nigricans, tienes que tamizarlo. Eh, si es sedentario, si tiene una alimentación no saludable, tienes que tamizarlo. Entonces, en general, la mayoría de pacientes pueden ser tamizados. Entonces, tú entras entran a la consulta y vienen, por ejemplo, por una faringitis, pero ya tú detectas que tiene obesidad o detectas, tú le chequeas si tiene acantosis, ya ese paciente es prediabético y, y le debes solicitar una glucosa o una prueba de tolerancia a la glucosa. Prediabetes se diagnostica con glucosa en ayunas mayor o igual a 100 hasta 125 y intolerancia a la glucosa es entre 140 y 199. Con hemoglobina glicosilada es entre 5,7 a 6,4, ¿no? Hay que hacerle dieta y hay que hacerle actividad física. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor Calderón. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La empaglifosina 25, ¿cuál sería el horario sugerido? Muy bien. Recuerden que si un paciente tiene compromiso renal o cardiovascular, hay que empezar con un ISGLT2. Puede ser dapaglifosina 10 miligramos o empaglifosina 25 miligramos. Pues depende del paciente. Si, por ejemplo, estás con metformina mañana y noche, dale la empolifosina o la dapaglifosina al mediodía. Si estás a veces los pacientes consumen poco alimento o la metformina le cae mal, entonces mejor darla la metformina al mediodía y en la noche. Y le pasas el ISGLT2 en la mañana. Puedes darle en la mañana o al mediodía. Depende de tu paciente y la tolerancia. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo sería el tratamiento en prediabéticos? Los prediabéticos, una vez que le has hecho la glucosa o la tolerancia a la glucosa, lo que debes hacer es enseñarle a comer sano. Entonces, los que deseen, digamos, la dieta, lo tengo en PDF, mándenme un WhatsApp, se los envío, imprímanlo y le enseñas a tu paciente o le mandas el archivo para que aprenda. Tienes que enseñarle a hacer actividad física. Entre 30 y 40 minutos por día, tienen que juntar 150 minutos por día de actividad moderada. Controlar el peso, bajar el peso entre el 5 a 10%. Y si el paciente tiene obesidad, tiene glucosa mayor de 110 o hemoglobina glicosilada mayor de 6, tienes que empezar tratamiento con metformina, una o dos tabletas al día. Puedes darle metformina de 850 o metformina de 1000, una o dos veces al día.
Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en los pacientes asmáticos o que usan corticoides, ¿se le tamiza antes de los 40 años? ¿Y en cuánto tiempo tiene riesgo de hacer diabetes? Excelente pregunta. Miren, no saben la cantidad de pacientes que vemos con diabetes secundaria corticoides. Eh, Tienen un resfrío, tienen una faringitis y va a la farmacia y el dependiente de farmacia o el farmacéutico le da su prednisona de 20 con su amoxicilina y su paracetamol. Y el paciente dice, esto me ha bajado, me ha hecho bien. Entonces dice, ya no pregunta, dice, dame prednisona de 20 o de 50. Y cada vez que tenga un resfrío se va a tomar. Y van haciendo un Cushing iatrogénico. Más o menos a la semana nosotros vemos 3 Cushing iatrogénicos por corticoterapia. Suben de peso, hacen unas fases de luna llena, hacen su jiba, hacen estrías y hacen hiperglicemias. ¿En qué tiempo? Más o menos si el consumo es continuo, pueden hacer hiperglicemias ya a los 3 días. Hemos visto pacientes que han recibido corticoides que lo van a operar y vienen con glucosas entre 250 a 300. Entonces, el efecto del corticoide es inmediato y la duración del efecto puede ser semanas o meses. Entonces, tenga mucho cuidado con el uso de corticoides. Ahora, si el paciente tiene diabetes, está con corticoterapia, por ejemplo, como dice, como dicen, tiene asma, tiene un asma severo, pues puede usar corticoterapia inhalatoria. Hay corticoides inhalatorios muy buenos. Pero digamos, tiene una crisis severa y no cede a los inhaladores, pues tengo que usar corticoides. O tengo un lupus severo, tengo que usar corticoides. Tengo una vasculitis severa, tengo que usar corticoides. Tengo una artritis reumatoidea severa, severa, no cualquier artritis severa y requiere corticoide, pues tiene que usar corticoide. Si usa corticoide, tiene que tener control de glucosa diario. Y si la glucosa se eleva por encima de 180, ese paciente debería empezar el tratamiento con insulinoterapia. Y tiene que ser hasta que termine el uso del corticoide y se va verificando con el glucómetro. Entonces, tiene que tener monitoreo diario de glucosa y si es que la glucosa si hace hiperglicemia, tiene que empezarse insulina. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos también a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, los invitamos a seguirnos y a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.